Cordial saludo a todas y a todos. Nuevamente es un placer estar en esto que llamamos 10 minutos de derechos humanos. Hoy vamos a abordar un tema muy importante que hace al cumplimiento de las obligaciones de los estados respecto a la obligación de que el compromiso adquirido sea fielmente cumplido, y es lo que se llama el principio de efecto útil, es decir, no sea una simple suscripción de un compromiso, sino que ese compromiso tenga efectividad en lo que es el plano interno del Estado, ya sea en cuanto a las leyes que sanciona, a las prácticas que realiza para que verifique un efectivo cumplimiento de respetar, tutelar y garantizar los derechos humanos conforme a los estándares mínimos que se ha comprometido al suscribir los tratados de derechos humanos. Y en este caso, en el sistema interamericano de derechos, que tiene un tribunal como la Corte Interamericana, de la cual ya hemos hablado, que va fijando estándares a través de su doctrina, también se ha fijado aquella que sirve para que se adecúen los contenidos legislativos, constitucionarios de los tres poderes del Estado a lo que dice la Convención Americana, los tratados de derechos humanos en el marco del sistema interamericano, y también lo que está expresado en la interpretación última que hace como intérprete auténtico la Corte Interamericana de los enunciados de la Constitución. Y esta es la doctrina del control de convencionalidad. La doctrina del control de la convencionalidad, ha sido forjada por la Corte Interamericana a través de distintos precedentes y ha ido elaborándola en un recorrido que se ha iniciado en el año 2003, podríamos decir, si bien no todavía como un fallo plenario, como sentencia propia de la Corte Interamericana, sino los votos concurrentes de uno de sus miembros, y posteriormente sí a partir de 2006 tomado como sentencia plena por todo el tribunal. ¿Qué es el control de convencionalidad? Así como en los países desde que John Marshall falló en el histórico caso Marbury versus Madison en los primeros años del siglo XIX, también y forjando el control de constitucionalidad, en el cual se coteja si una ley, una norma, un acto administrativo está acorde a los enunciados de la Constitución de cada país. Mediante el control de convencionalidad se verifican si estas normas, prácticas, actos de los poderes del Estado y que se aplican a los casos concretos están acordes a lo que enuncia la Convención Americana, pero no solamente a lo que enuncia la Convención Americana, sino además la doctrina interpretativa que sienta la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el auténtico intérprete del Pacto de San José de Costa Rica y otros tratados de derechos humanos del sistema interamericano. ¿Dónde nace esta obligación de respetar el control de convencionalidad? En primer lugar, la base en que se funda la Corte Interamericana en su doctrina está dada por el artículo 1.1, que impone la obligación de los estados de respetar los derechos garantidos por la Convención Americana. En ese primer artículo, los estados han firmado un verdadero compromiso de garantizar el libre y pleno ejercicio de toda persona que se encuentra bajo su jurisdicción, sin distinción de raza, sexo, religión, opiniones políticas o de cualquier otro
tipo, llámese nacimiento, condición social, etc. Estos compromisos, obviamente, toda la normativa que dicte al respecto tiene que estar acorde a que no haya esos sesgos de discriminación respecto a los derechos humanos que tutelan la dignidad de la persona humana. Ahora, también le impone a los Estados la Convención en su artículo 2 el deber de adoptar disposiciones de derecho interno adecuadas a la misma, esos estándares mínimos que hablábamos. Por eso, mediante sus procedimientos constitucionales, debe adoptar o debe adecuar, si es que ya la tiene, toda su legislación a que respete ese estándar mínimo. De máximos, más allá de ese mínimo que impone la Convención, lo que quiera. Pero no puede ser inferior a lo que establece la Convención Americana, por ejemplo. También se ha basado, para imponer este criterio de que se respeten sus decisiones en cuanto a la doctrina que fija en la interpretación de la Convención Americana, en base a la Convención de Viena, la Convención Internacional sobre los Tratados Internacionales de Viena de 1969, que claramente en su artículo 27 establece que no puede oponerse como excusa por parte de un Estado contratante normas de derecho interno, de su derecho interno, para no cumplir con un compromiso contraído a través de la suscripción y ratificación de un tratado. Eso es la base del principio de buena fe que debe primar en los tratados internacionales establecidos también por la Convención de Viena. Y también lo basa en el artículo 31 de dicho tratado, en el cual en la interpretación se habla de lo que es el efecto útil, es decir, que esos compromisos adquiridos sean útiles en el sentido de que tenga efectividad de cumplimiento, no sea una mera inscripción o una mera escritura sobre el tema. Bueno, cuando hablamos de efecto útil en derecho internacional y en cuanto a tratados internacionales, ya sean los mismos tradicionales o de derechos humanos, toda la doctrina coincide mayoritariamente en que la misma surge del principio de buena fe establecido por la Convención de Viena de 1969, y que se encuentra contenido especialmente en el artículo 31, que hace la interpretación de los tratados de esa convención. Y esto hablamos bien de que tenemos que tener en cuenta el objeto y fin del tratado, es decir, se debe optar por aquella interpretación que más beneficie a la consecución del objeto y fin del tratado, descartando aquellas que más le quite aplicabilidad. Por eso hablamos de un efecto útil, que está muy vinculado a la eficacia de aplicación por aquellos países que se han comprometido a cumplirlo, por eso lo han suscrito y lo han ratificado. Y esto es lo que pretende a través del control de convencionalidad la Corte Interamericana, que en esta primera parte, que vamos a abordar el tema porque en 10 minutos sería imposible tratar todo el desarrollo de la doctrina que ha elaborado, no alcanza, así que en esta primera parte vamos a ver cuáles son estamos viendo, mejor dicho, cuáles son los fundamentos de la aplicación de este principio de control de convencionalidad, sobre todo para aquellos países, como habíamos hablado, que han aceptado la competencia de la Corte. Hoy por hoy, prácticamente la mayoría de los tribunales superiores y cortes supremas de los países, de los 19 países que han aceptado la competencia del Tribunal Continental, prácticamente se han allanado a respetar, en cuanto se trata de medir estándares, a la doctrina de la Corte Interamericana en base al principio de convencionalidad. Bien, con esto creo que hemos dado curso a lo que es
en la primera parte los fundamentos del control de convencionalidad, un somero concepto de qué se trata el control de convencionalidad y la obligación que tenemos los jueces como jueces nacionales y también como jueces interamericanos de respetar estos estándares. Después, en la próxima entrega, abordaremos los casos concretos en donde la Corte Interamericana ha tratado y el alcance que le da el cumplimiento de esta obligación de cumplir también en los actos del Estado y en las partes jurisdiccional respecto a los estándares fijados por el mismo tribunal en aras a la interpretación dada del Pacto de San José de Costa Rica. Muchas gracias.